Hernancito Villar, a quien ya le doy la bienvenida oficial a este envío a propósito de lo que está ocurriendo en Venezuela en estos momentos. Sí, una jornada difícil, ¿no? En lo que tiene que ver con el tema de la República y la división de poderes. Esta vez es el Tribunal Supremo de Justicia venezolano que anuló las competencias de la Asamblea Nacional, ¿no? Esta Asamblea Nacional votada a finales de 2015. El Congreso, básicamente. El Congreso, exacto, que es opositor o con mayoría opositora a Maduro, al régimen chavista. Y bueno, lo que ahora denuncia la oposición en Venezuela es que es un autogolpe, ¿no? Claro. De esta manera, el Tribunal de Justicia, hay que destacar lo que sería la Corte Suprema en Venezuela, tiene un talante, un color también chavista, ¿no? Es por esto que los opositores denuncian que hay un autogolpe. Está la OEA, la Organización de Estados Americanos, con el uruguayo Luis Almagro a la cabeza, denunciando esta maniobra anticonstitucional, y por eso tenemos un especialista para hablar del tema, ¿no? Claro que sí. Él se llama Carlos Correa, director ejecutivo de Espacio Público. Es además profesor de Derechos Humanos en la Universidad Católica allí en Caracas. Carlos, bienvenido, buenas noches. ¿Cómo te va? Diego Zucalesca, Hernán Villar te saluda. ¿Cómo estás? Saludos, Diego. Saludos, Hernán. Muchas gracias por la posibilidad de hablar y explicar un poco lo que está pasando en este momento en Venezuela. Bueno, contanos cómo está en estos momentos Caracas. Bueno, a ver, hoy convocaron algunas manifestaciones, algunas pequeñas manifestaciones que fueron disueltas. Hoy el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, y otros líderes políticos están tratando de convocar una manifestación para el día sábado en rechazo a esta sentencia que evidentemente avanza en la disolución de la autonomía y de la independencia de poderes, porque este Tribunal Supremo de Justicia fue nombrado a finales del año 2015, luego de que se habían producido las elecciones en Venezuela, y fue nombrado sin ajustarse a lo que establece la Constitución, es decir, son unos magistrados que de alguna manera tienen un problema de legitimidad porque no han sido, y esto fue cuestionado por el Movimiento de Derechos Humanos de manera muy clara, no se respetó ni se garantizó que efectivamente estos magistrados fueran independientes, con decirte que algunos de ellos eran diputados hasta diciembre del 2015. Sí, diputados algunos y algunos candidatos dentro del chavismo también, algo que llama la atención, ¿no? En un órgano que debería ser absolutamente neutral, ¿no? Y lo que se puede ver, Carlos, disculpame que te interrumpa, es que vos decís que Maduro hizo esto un poco para marcarle la cancha a la Asamblea Nacional, que era mayormente opositora, ¿no? Totalmente, pero además de eso, los parlamentarios tienen 8 meses que no cobran el salario, no le han pagado el salario ni siquiera aparte del personal que trabaja en la Asamblea. Es decir, desde el año pasado de manera sistemática se está atacando al poder que recientemente fue a las urnas. Es decir, las recientes elecciones legitimaron una Asamblea Nacional y esa Asamblea Nacional desde el Poder Ejecutivo, desde los aliados que tienen otros poderes, se ha venido torpedeando su capacidad de actuar y de hacer balance y de hacer contrapeso en el ejercicio del poder, ¿no? Carlos, quería preguntarte, hay una situación, bueno, política sin dudas compleja, esta que estás planteando, hay también una situación social y económica muy difícil. Contanos cómo es este combo y dónde te parece que desemboca. Bueno, a ver, mira, el problema en Venezuela tiene como varias dimensiones. Hay un problema muy serio de seguridad ciudadana, un problema de violencia, es decir, somos una de las capitales con la más alta tasa de homicidios del mundo. Después tenemos una alta inflación. Para que ustedes se hagan una idea, se estima que este año la inflación esté por encima del 700%. Sí, es la número uno en el mundo, ¿no? Sí. La número uno en el mundo. Es, para hacernos una idea, la inflación sería 20 o 30 veces la inflación que tiene Argentina en un año. Es decir, nosotros estamos viviendo una inflación mensual superior a la que tiene Argentina en un año. Y además de eso, los precios entonces de los alimentos se han encarecido mucho. Y hay enormes dificultades. Es decir, en una encuesta reciente, por ejemplo, más del 80% de la población perdió 8 kilos en el último tiempo porque no está alimentando, sino está comiendo regularmente, porque el año pasado era escasez, ahora es alto precio de los alimentos. Y la otra dificultad, que es muy seria, es el acceso a medicamentos y tratamientos. Es decir, muchísimas personas no están teniendo los medicamentos porque no se consiguen o porque son muy caros, aunque la principal razón en el caso de los medicamentos es que no se consiguen. Entonces hay una enorme crisis social, inflación, y además se suspenden las elecciones. Tenían que haberse realizado en diciembre las elecciones de gobernadores en Venezuela y no se están realizando. Entonces hay
una deriva profundamente autoritaria en el gobierno. Las organizaciones de derechos humanos calificamos esto como una dictadura. Esto es un golpe de Estado adicional que reduce las posibilidades de que pacíficamente se puedan resolver las diferencias en el país. ¿Y esto cómo se zanja, cómo se resuelve, digamos? Porque la verdad que lo que estás hablando es un caldo de cultivo enorme para que, digamos, pensar hasta en una guerra civil. Bueno, la situación es muy grave, la gente está en modo de supervivencia. ¿Y qué es lo que ocurre? Lo que nosotros creemos es que tiene que haber algún tipo de consulta electoral. Cuando tienes una crisis de este calado, tiene que haber algún tipo de consulta electoral. Hoy en día, la Constitución establece que tienen que realizarse las elecciones de gobernadores y no se están haciendo, porque eso permitiría de alguna manera que la gente que está incómoda pueda expresarse en las elecciones, pero al no hacerlo genera las posibilidades o aumenta las posibilidades de un grave conflicto. Creo que es muy importante que la oposición venezolana pueda construir una agenda clara, que pueda tener de alguna manera un discurso que ayude a la movilización. El proceso de diálogo a finales del año pasado generó mucha frustración porque no se realizó el referéndum, se respetó la Constitución. Yo creo que es muy importante que la comunidad internacional esté atenta y de alguna manera apoye las salidas pacíficas en una democracia, que son ir a las urnas, ir a las elecciones. Carlos, hablabas de un proceso, de diálogo que no funcionó. En ese sentido hubo una participación del Papa Francisco. ¿Cómo calificás la participación del Papa en Venezuela? Mira, básicamente que el gobierno venezolano se burló del diálogo y para mí el problema del diálogo a finales del año pasado es que era eso, una mesa de diálogo. Y Venezuela necesita, como decía recientemente esta semana, el Consejo Permanente de la OEA, muchos representantes diplomáticos lo decían, un diálogo efectivo o una negociación. Es decir, hay que tener las condiciones para que efectivamente se lleguen a acuerdos que definan una agenda electoral, que se restablezcan las funciones de la Asamblea Nacional, que de alguna manera se le dé algún aire de institucionalidad y de resolución a las diferencias en el país. Entonces el diálogo a finales del año pasado sirvió sencillamente para comprar tiempo. La Iglesia cumplió un papel de mediación, pero creo que también fue burlada en general por el incumplimiento por parte del gobierno nacional. El gobierno se sentaba a dialogar, pero al mismo tiempo apresaba a dirigentes políticos de oposición. Se sentaba a dialogar, pero desconocía a la oposición o le reducía potestades a la Asamblea. Entonces era una ficción, no era un diálogo, era sencillamente ganar tiempo. Ahora, Carlos, la OEA viene denunciando esto que vos decís de hace rato. De hecho, denunció todos los impedimentos que puso el régimen de Maduro para que no se haga el referéndum revocatorio el año pasado. Esta vez ya en las primeras horas hubo apoyo de Estados Unidos, México, Brasil, Chile, Colombia y muy especialmente el de Perú en las primeras horas denunciando que era inconstitucional y antidemocrático lo que estaba haciendo el Tribunal Supremo allí en Venezuela. ¿Pensás que puede haber un cambio a partir de esto? ¿Pensás que va a cambiar un poco la opinión pública en general, especialmente en toda la región en donde a algunos les cuesta dónde pararse en el caso venezolano, ¿no? Mira, yo creo que la reciente reunión del Consejo Permanente de la OEA expresó que hay un conjunto de países que tienen una preocupación legítima sobre lo que pasa en el país. Y esa preocupación legítima, por ejemplo, en el caso del Perú, se expresó muy claramente con el retiro del embajador del Perú en Venezuela. Y hay que recordar que Venezuela fue el primer país que retiró el embajador cuando el Fujimori dio un golpe parecido en contra del Parlamento, en contra de los tribunales. Entonces, creo que es muy importante hoy en día que la comunidad internacional dé un mensaje claro. No es aceptable en la región vulnerar la independencia de poderes, no es aceptable que tengamos regímenes que no hagan elecciones, no es aceptable que en la región haya retrocesos a modelos autoritarios o dictatoriales. Bien, Carlos Correa, director ejecutivo de Espacio Público, además docente en la Universidad Católica, es profesor de Derechos Humanos. Te agradecemos muchísimo el contacto y seguramente vamos a estar hablando en estos días porque la situación obviamente sigue y queremos seguir de cerca cómo está todo por allí. Te mandamos un gran abrazo y te agradecemos el contacto, ¿sí? Muchísimas gracias y muy buenas noches. Y te mandamos este aplauso, gracias por la buena predisposición. Te dejamos de hacer seguramente lo que estás haciendo. Gran abrazo y la seguimos en otro momento.